¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Vía Pública por las pantallas de Canal 24 Horas. La decisión no era ninguna sorpresa, no generó grandes expectativas, pero las consecuencias aún son insospechadas. Estamos hablando de el quiebre entre la administración Donald Trump con un pacto que demoró bastante tiempo, 2 años de negociación en la administración Obama para llegar a este pacto nuclear con Irán. Durante esta semana escuchamos cómo el presidente de Estados Unidos finalmente concretaba algo que ya había anunciado de alguna manera. En su minuto dijo reevaluar el pacto o finalmente salir de este. Eso es lo que ocurrió el día de ayer y evidentemente ha tenido varias esquirlas. Países que también suscribieron el acuerdo de 2015 que están con la idea de negociar con Irán para mantener este ambiente de paz, Pero evidentemente puede tener esquirlas, puede tener efectos y también poner una situación de beneficio o de pérdidas a la administración de Donald Trump, que evidentemente ha tenido varios puntos. Vamos a estar hablando de este tema, el pacto nuclear con Irán y las insospechadas esquirlas que puede tener aquí en Vía Pública. Pero como siempre, lo invitamos a que participe con nosotros, que sea parte de esta conversación con nuestro panel y con la pregunta en nuestro fanpage de 24horas.cl. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver Corea del Norte con Irán? Bueno, se lo preguntamos. La decisión de Donald Trump de retirarse del pacto nuclear con Irán podría afectar un posible acuerdo con Corea del Norte. Muchos expertos señalan que esto puede marcar también un pie relevante para lo que va a ser la reunión histórica entre el presidente de los Estados Unidos y el mandatario norcoreano. Participe, vamos a estar por supuesto analizando esta y otras preguntas en el panel de Vía Pública, pero como siempre hay otros temas que vamos a poner en la pauta del programa aquí en Canal 24 Horas. El gobierno aseguró que va a actuar y acatará y preparará un nuevo reglamento para adaptarlo a los reparos de la Contraloría General de la República tras objetar esta tarde el protocolo de objeción de conciencia. Y denuncias por acoso sexual en el trabajo aumentaron, fíjese, un 33% en los primeros 4 meses del año. Cifras que revelaron además una mayor disposición de las víctimas a denunciar abusos. Y en materia internacional también, 3 estadounidenses que estaban presos en Corea del Norte fueron liberados por el régimen de Kim Jong-un. El acto fue considerado como un nuevo gesto de acercamiento antes del esperado cara a cara entre ambos líderes. Temas que vamos a estar, por supuesto, compartiendo también aquí en Vía Pública. Hacemos una pausa, no se vaya, nos metemos de lleno a la salida de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán y los efectos que ha tenido a nivel mundial. Vamos y volvemos. Bien, regresamos al programa, ya lo adelantábamos, este acuerdo nuclear con Irán, Estados Unidos y otras potencias del mundo, donde evidentemente la mirada de Donald Trump se impuso. Finalmente se retira Estados Unidos de este acuerdo, se reactivan lo que eran las sanciones comerciales y queda la duda si efectivamente es Irán el enemigo número 1 de Estados Unidos y por consiguiente también del mundo. Vamos a presentar a nuestros invitados al panel de Vía Pública a continuación. Fernando Schmidt, investigador del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches. Mladen Yopo, doctor en Ciencia Política y profesor de ANEPE. Mladen, un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, buenas noches. Y Walter Sánchez, doctor en Ciencia Política y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Walter, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Nicolás. A ver, comenzamos entonces con lo que fue este anuncio de Donald Trump, que no fue sorpresivo, porque lo había ya indicado en campaña. En enero habló de reevaluar, habló de retirarse, pero finalmente se opta por el retiro. La pregunta es, ¿beneficios para Trump? ¿Usted ve, Walter, en esta decisión? Yo creo que sigue un poco una línea que es destruir todo el legado de Obama, cual sea su costo y cuáles sean sus consecuencias. Parte con el tema de la salud, después termina con el tema de Cuba, después se retira de París, cuestiona otros acuerdos como TPP, ha sido bien consistente en eso. Yo creo que esa es la meta final, es como desarticular toda esa eventual herencia a la cual le dedicó mucho tiempo Obama. Y ahí me tengo un segundo, ¿qué podría ganar él dejando atrás el legado de Obama?
Terminando esa fase, yo creo que él es consistente al decir ahora voy a terminar con este vergonzoso acuerdo que hipotecó al país. Lo mismo lo dijo con el TPP, lo mismo dijo con las relaciones con China, y por lo tanto, en ese sentido, él está enviando un mensaje consistente con su política de revisar sobre todo estos acuerdos que aparentemente ataban, porque este es un acuerdo que son varios países que tomaron en relación a Irán, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en ese sentido, es consecuente. Ahora, la pregunta, ¿qué podría ganar Trump o Estados Unidos con esto? Yo creo que lo que dentro de tantas dimensiones, esto es como un juego de billar, ¿no es cierto? Envía una bolita que va para Kim, decirle, te pórtese bien, o yo tengo la posibilidad también de denunciar lo que hemos conversado, si es que no se adecúa a los intereses de mi país, America First, es su política. También un mensaje con un costo inconmensurable a los aliados para decirle que, no obstante, lo invitó a los tres a su casa, pero dijo, no estamos en desacuerdo, yo sigo adelante, por lo tanto, él está mandando una señal que lo definió muy bien el canciller francés. Parece que Estados Unidos quiere volver a ser en estos momentos el policía económico del mundo, ya no el policía político, claro, o militar, sino que el policía económico, porque él quiere reinstalar las sanciones, y eso va a tener un costo tremendo. Y ahí me tengo un segundo, porque evidentemente lo que es la parte económica termina siendo la moneda de cambio y muchas veces la presión que se ejerce en este tipo de situaciones. Fernando, se reactivan, se restauran lo que son las sanciones económicas comerciales, pero evidentemente el escenario es distinto, porque como decía bien Walter, hay países que suscribieron este acuerdo en la administración Obama y que ya están pensando en renegociarlo con Irán unilateralmente, cada nación con este país. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, y más allá de eso, lo que hay efectivamente en los últimos 2 años son muchas inversiones europeas en Irán que hoy día podrían estar cuestionadas si efectivamente la amenaza de Trump llega a cumplirse. Trump dijo, vamos a reinstaurar las sanciones más duras en contra de Irán, ojo, y también en contra de los países que apoyen a Irán. Claro. Penalizaciones a las empresas que tengan presencia en ese. A las empresas que tengan presencia, por lo tanto, a las economías de los países en los cuales esas empresas están instaladas, claro, algunas de las cuales, como Total en Francia, o las propias empresas productoras de aviones, Airbus o Boeing, que están haciendo importantes negocios con Irán, se verían afectadas, una norteamericana, la otra europea. Pero aún así, es una amenaza directa a sus aliados. Entonces, Trump, además de romper todo el legado de Obama, como decía bien Walter, está de alguna manera destrozando el multilateralismo. O sea, hiciste perfectamente el recuento, Acuerdo de París, ahora el JCPOA, el TPP, una serie de acuerdos que se habían negociado de manera multilateral, se empiezan a romper porque, según su propia percepción, no están entroncados con el interés norteamericano. Y él, de alguna manera, lo que hace para justificar esto es mostrar las 3 vías a través de las cuales Irán no ha cumplido con el acuerdo, que es mantener el auspicio al terrorismo, seguir con el desarrollo nuclear y apoyar ejércitos rebeldes en la zona, mayormente en Siria y en Yemen. Claro. Entonces, él entra con este argumento para romper un acuerdo en el cual no ha mostrado aún evidencia. Un argumento... Sí, por favor. Nicolás, porque quería hacer solamente algo, un argumento que, como tú dices, Fernando, también recuerda que es muy de la idiosincrasia de los gobiernos norteamericanos, de siempre tener fijo un enemigo. El enemigo del siglo XXI es el terrorismo, pero aquellos aliados de ese enemigo siempre son los que de alguna manera han estado presentes en la administración Obama, por ejemplo, en la administración Bush, para qué decir con Irak. O sea, siempre hay un enemigo conocido, un enemigo que se determina en Estados Unidos. No, era en relación a las sanciones. Sí. Las sanciones, sin duda, que van a ser complicadas de materializarlas, legal, políticamente, financieramente, son enredadas. Pero hay un tema que sería muy beneficioso para Kim, para Corea del Norte, que sería el siguiente escenario. Yo continúo relaciones bilaterales con los socios con los cuales son parte del acuerdo y me peleo con uno de los socios, que es Estados Unidos. Ese sería un win-win, una ganancia neta para Kim, en el sentido de que él no rompe la relación con Estados Unidos y al contrario, sigue con los acuerdos bilaterales con cada uno de los socios. Eso no sería bueno para Estados Unidos y seguramente va a buscar fórmulas de congelar ese proceso. Volviendo al tema inicial, un poco qué gana y qué pierde. Primero, yo diría que tiene una percepción de corto plazo que tiene que ver con las elecciones del 6 de noviembre, que no es un tema menor, donde tiene que mantener las 2 cámaras, digamos. De alguna forma se elige 1/3 del Senado y toda la Cámara de Representantes.
Y eso es una cosa bien importante para poder limitar lo que es el impeachment hacia su figura, digamos, fundamentalmente por la trama rusa. Segundo, yo diría que en el fondo está dando... Yo no le veo cuerpo al impeachment, ¿tú le ves? Pero es que ese es un tema, digamos, que todavía se está calentando, digamos, porque de alguna forma tiene manejado al Partido Republicano con algunas prebendas económicas y fundamentalmente con un discurso muy nacionalista, digamos. Fundamentalmente la rebaja a las empresas, de los impuestos a las empresas, pero hay un cierto... Pero se está desgranando. Pero esto le ha implicado, por ejemplo, este discurso nacionalista le ha implicado en la última encuesta Gallup subir a 41% y fundamentalmente a un 53% de los sectores más conservadores católicos los que dan a misa, por ejemplo. Es un tema. Ahí tiene un elemento que está ahí. Un segundo tema es contener a Irán, que es uno de los países que hoy día está juega como una potencia regional importante, que con el acuerdo, que no lo ha transgredido el acuerdo, incluso Mike Pompeo, que es el actual secretario de Estado, digamos, ha dicho, incluso frente al Parlamento, en un momento determinado, que no hay un rompimiento del acuerdo. Incluso más, las dos veces que en el fondo, las tres cosas que de alguna forma se le han cuestionado, que tienen que ver con el agua pesada, por ejemplo, se le entregó el agua pesada, el sobrante, se le entregó a Omán. Ciertos grados, digamos, de plutonio que había extra se les pasó a Rusia. Por lo tanto, había una verificación del organismo internacional que verifica, por lo tanto, no había un rompimiento del acuerdo. Pero lo que sí quiere es contener a Irán fundamentalmente en su, de alguna forma, auge geopolítico en la zona. Y en esa perspectiva lo acusa, cosa que no está en el acuerdo tampoco, que se firmó en el 2015, no está en la cohetería, por ejemplo. La acusa de que está desarrollando armamento. Y es una situación que en el fondo no está en el acuerdo. Pero fundamentalmente lo acusa de ser fomentador del terrorismo, fundamentalmente por las relaciones que tiene tanto con el régimen sirio como con ciertos movimientos como Hezbollah, por ejemplo, que acaba de ganar las elecciones en Libia, o tuvo un gran triunfo en Libia en las últimas elecciones parlamentarias. Entonces lo acusa de terrorismo. Segundo, quiere complacer a ciertos aliados que de alguna forma se ven amenazados por el auge de Irán, que es el caso fundamentalmente de Israel y lo que es el caso de Arabia Saudita. Que son los dos países más importantes. Celebraron la decisión de Donald Trump. Incluso más. Arabia Saudita dijo si le cortan, que es una de las posibilidades de cortarle el petróleo, limitarlo, que ellos iban a poner la cuota. En este momento Irán produce alrededor de 2.700.000 barriles diarios, claro. Un 3%, digamos, lo pone Arabia Saudita en este momento. Un tema que de hecho fue discutido en la OPEP cuando se hablaba de la necesidad de normalizar los precios del petróleo a nivel internacional, y con la retirada de las sanciones comerciales de Irán les complicó bastante ese punto. Exactamente. Y también yo creo que tiene que ver un poco con tratar de limitar un poco la presencia y debilitar al propio régimen sirio, de Hafez Assad, de Assad, Assad. Sí, Assad. Sí, es que él estaba acordándome del padre, digamos, del panarabismo, el pansocialismo árabe. Limitarlo, digamos, y poder de alguna forma tener un mayor control en la zona. Ahora, el tema de fondo al final es que logra un cierto acuerdo o una distensión con Corea a partir de la presión china, que los chinos también son los que están detrás, digamos, de Corea. Por supuesto. Porque Estados Unidos no puede tener muchos teatros abiertos. Estados Unidos puede funcionar en 2,5 teatros abiertos, en términos militares, no más de eso. Entonces, por lo tanto, está tratando de cerrar teatros. Pero fundamentalmente lo que hace es, está tratando de alguna forma Bush, en lo interno, lograr consolidarse, digamos, en lo que son sus promesas de campaña, y en lo externo, digamos, un poco colocar a Estados Unidos en otro nivel. Pero con un elemento de hacer impredecible una zona y abrir una caja de Pandora, como han dicho muchos analistas. Claro, y es bien contradictorio muchas veces la figura de Donald Trump. En un minuto está enviando a Mike Pompeo a finiquitar lo que son los detalles de la próxima reunión con Kim Jong-un, Corea del Norte, pero al mismo tiempo está reavivando las llamas con Irán, y para qué decir Siria, que obviamente está dentro de esa conexión. Walter, en ese sentido, ¿cómo se puede ver el manejo de aquí para adelante? Y otro ingrediente, Alemania, Gran Bretaña, países que de alguna manera se descuelgan, como ha sido ya la práctica en otros acuerdos que se retira Estados Unidos, y de alguna manera dicen, con Estados Unidos en esta no vamos por nuestra cuenta. Yo creo que todos los actores están haciendo la evaluación de los daños. Sin duda que los daños para Israel son muchísimos, porque va a tener un Irán enfurecido, un Irán que está dispuesto a seguir financiando organizaciones terroristas,
un Irán que incluso puede llegar a orquestar un eventual ataque. Por lo tanto, yo creo que las alarmas están en estos momentos muy en nivel más alto en el caso de Israel. Arabia Saudita ha tenido un despliegue militar sin contrapeso desde el punto de vista militar en materia aérea, en materia terrestre, en materia balística, en todos los ámbitos ha hecho un gasto enorme. Sí, estaba sacando las cuentas, es como 3 veces más el gasto que ha hecho Irán. Y por lo tanto hay una asimetría y militar y estratégica por parte de Siria en relación a Irán muy fuerte. Entonces, si bien Siria está siendo dañada con este acuerdo, también a Arabia Saudita se le está abriendo el apetito para decir, bueno, yo estoy dispuesto a ocupar el papel que querían los sueños más increíbles Irán de ser una especie de regulador de esa área. Ese sueño yo creo que lo abortó con esta decisión Trump. Ahora, ¿cuántos daños podrá tener Estados Unidos? Ahí está muy vinculado a la elección interna que viene, claro. Radicaliza su electorado. Yo creo que es cierto, estos sectores más de derecha, más radicales, que están contentos con este tipo de medidas, pero también pulveriza la situación del Medio Oriente, que es una situación que deja muy incómoda a los europeos. Los europeos están en este momento en una coyuntura tremendamente incómoda, porque Macron, que aparece como el niño predilecto de Trump, ya no tiene discurso. El canciller francés fue muy duro, ¿no es cierto? Macron que está muy criticado dentro del plano dentro interno de su propio plano interno, ya Inglaterra no es la misma de antes, por lo tanto, la señora Merkel tiene sus propios problemas, por lo tanto, quizá para mí el daño más de fondo de esta decisión no es tanto la situación de Estados Unidos, que está entre los 2,5 y 3 escenarios que los puede manejar militarmente. Pero sí se rompen los cercos entre los aliados. Es decir, los niveles de desconfianza entre la Unión Europea y Estados Unidos es lo peor que le puede pasar al Atlántico. Si el Atlántico se divide, se desmorona, sobre todo la iris del ojo de la seguridad mundial, que es Alemania. Si Alemania empieza de alguna manera a tener una senda propia, el que está aplaudiendo esto es Putin, que quiere despegarse con Alemania de otra manera, y por lo tanto yo creo que eso sería tremendamente dañino para lo que hemos conocido por el mundo del Atlántico. Y por supuesto que China haciendo su juego de hegemonía al interior del Pacífico en un manejo muy delicado y sutil con Kim. Y Kim ya es tercera vez que pisa territorio chino en una especie de conversación inédita entre los dos líderes. Sí. Ahí hay un tema interesante, digamos, porque en el último bombardeo de las fuerzas aliadas, que fue de alguna forma incentivado por Estados Unidos, todavía no hay pruebas fehacientes de que el régimen haya usado armas químicas. Claro. O sea, todavía no se verifica eso, y por lo tanto los aliados también sienten un cierto involucramiento de algo que no tenía el peso suficiente, que no es primera vez que le pasa a Estados Unidos. Y llegar a un punto ahí, perdón, en el sentido de que aliados una semana y luego terminamos totalmente claro. no aliados, no unidos. Incluso Europa está implementando una especie de plan B, ¿no? Donde el Banco Europeo va a financiar a las empresas para que sigan comerciando con Irán y buscar una política exterior muy fuerte, digamos que Estados Unidos no sancione a las empresas que hoy día están comerciando, como el caso de la Peugeot, Siemens y otra serie de empresas, digamos, Total, digamos que es una empresa que está invirtiendo más de 4.000 millones de dólares. El inglés el que dijo que no había plan B y el plan B podría ser eso. Claro, entonces de alguna forma están generando un plan B, pero están generando un plan B también porque ven la inestabilidad de la zona. Es una zona muy volátil, demasiado volátil, y en esa perspectiva yo creo que ellos están mirando también por sus intereses. A ver, pero ahí quiero hacer una pregunta para los que nos ven a esta hora, porque claro, tomando tus palabras, es una zona súper volátil y que evidentemente va a seguir siendo volátil durante muchísimo tiempo. ¿Por qué hay empresas que finalmente optan por llegar ahí? Considerando la volatilidad, considerando que la decisión de un gobierno, como en este caso Estados Unidos, puede poner en jaque inversiones millonarias y estabilidad en ese sentido. Porque en el fondo implica un buen negocio para empezar, porque siempre, como dicen, business is business. La Boeing está vendiendo, la han pedido, y Airbus más de 20.000 millones de dólares, lo que son en aviones. Hay rentabilidad ahí. Incluso países, es decir, países, digamos, en el caso de España, el País Vasco, por ejemplo, exporta más de 103 millones de dólares, exportan ellos a Irán. O sea, hay un buen negocio. Segundo, yo tengo la impresión de que eso también limita lo que puede ser una inestabilidad mayor y que pueda generar otro tipo de problemas. Por ejemplo,
uno de los temas importantes en el mundo actual tiene que ver con las migraciones y fundamentalmente migraciones que tienen que ver con el problema, el desplazamiento por el tema de conflicto. Y Europa lo ha vivido en carne propia en este último tiempo con Siria, con sus 10 millones de desplazados, 5 millones fuera del país, digamos, de alguna forma, que de alguna forma muchos han llegado a Europa. Sin las posibilidades de poder, por un lado, darle la ayuda humanitaria que se requiere, pero por otro lado también contener un tema que es también del mundo actual que tiene que ver con el terrorismo. Claro. Fernando, en ese punto vuelvo a la figura del presidente Trump. En ese sentido, ya hemos visto que desde que asumió el gobierno hay que reconocerle varias cosas. Lo que dijo en campaña lo termina cumpliendo de una manera distinta, con un tenor distinto, con una potencia distinta, pero hay que reconocer que finalmente golpea la mesa y si no le gustó un acuerdo, lo busca renegociar. Lo hemos visto en varios casos. ¿Tú crees que aquí podría estar también la posibilidad de que haya más adelante una renegociación, un acuerdo nuevo con Irán, también de alguna manera ligado a lo que son los aliados en este caso, que no saben mucho cómo actuar? Efectivamente, Trump está cumpliendo con todas sus promesas de campaña. La pregunta es ¿a qué costo? Porque si Irán efectivamente, como algunos analistas están planteando hoy día, se lanza a reiniciar su plan nuclear, Rouhani prometió que no lo iba a hacer o se comprometió a no hacerlo de cara a mantener el actual acuerdo, pero si eventualmente lo hiciese, eso significa que Arabia Saudita ya anunció que también iba a reactivar o a iniciar un plan de desarrollo de armas nucleares y tenemos una carrera armamentística en la nación, en la región del Medio Oriente. El temido efecto dominó. Claro, un efecto dominó en una región que ya es volátil, una región que es propensa a la generación de grupos terroristas en los cuales podría caer este material nuclear. Entonces, las consecuencias potenciales de esta decisión son altísimas, los riesgos son altísimos. Entonces, son decisiones en las cuales está jugando con fuego. Igual que estaba jugando con fuego el año pasado en la tensión entre las dos Coreas, cuando mandó un portaaviones, después un segundo portaaviones, amenazaba con invasión con la estrategia de Bloody Nose que se propuso en ese minuto, es decir, un ataque preventivo para volar todos los posibles lanzamientos de misiles e invadir Corea del Norte. Fuego y furia decía en su minuto. Claro, entonces son estrategias sumamente arriesgadas. Un pequeño error de cálculo en estas puede suponer el inicio de una guerra que puede ser incluso nuclear. En ese sentido yo a veces pienso, porque uno les trata de buscar una racionalidad. Leía el editorial del New York Times, hoy día es un vómito contra Trump. Yo no estoy de acuerdo con eso, así no me gusta ese tipo de periodismo, ¿no es cierto? No Cuéntanos un poquito cómo era para para decirlo tampoco, ¿no es cierto? Pero es que Trump uno quiere deshacer el legado de Obama y por lo tanto todo es malo. Pero eso no es periodismo, eso es ponerse la chaqueta antes de analizar. El tema de fondo, yo creo que Irán es una excusa. Es una excusa para mandarle al señor Kim y a los chinos: yo estoy vivo, estoy activo, tengo despliegue militar que me sobra, tengo los 2,5 y contando ¿Una muestra de más poder a tu juicio? Es para decir, y un poco también lo que hacemos en la pregunta para participar en el Facebook yo de le 24 estoy diciendo a Kim, señor, o se baja los pantalones o no hay negociación. Y ya hablé con su papá, hablé con los chinos, hablé con su aliado, no su aliado, el candidato que llegó a la presidencia en Corea del Sur, es un hombre que se jugó por los derechos humanos, es un católico, que quiere buscar una mejor relación con Corea del Norte. Y por que llega tras el escándalo de el tipo llegó al poder con esa misión y él se siente, es un win-win, él gana con esta apertura a Corea del Norte. Los coreanos del Norte muertos de hambre van a revivir su economía gracias a este acuerdo y por lo tanto también ganan. Y en ese sentido hay que reconocerle el mérito y la astucia a Trump. En otros escenarios no se dieron. Obama hizo otras cosas, no estoy diciendo peores o mejores, pero ahí hay un crédito indudable que remeció y cambió la agenda. Claro, en ese análisis podríamos decir Obama se concentró en Cuba al final de su mandato, de su segundo mandato. Y en este acuerdo con Irán desgastó mucho su última administración. Pero además, yo tengo la impresión de que yo no concuerdo mucho en ese sentido, en el sentido de un poco del justificar a Trump. Yo creo que en el fondo, como dijiste tú muy bien, lo ha hecho un costo que en el fondo es impredecible. Yo creo que Irán es la excusa. De verdad impredecible, porque en el fondo está rompiendo con el multilateralismo, está rompiendo con temas que son hoy día vitales, como el tema del cambio climático. Pero no solamente eso. Hoy día, por ejemplo, en el caso propio, volviendo al tema de Irán, para no irnos a la parte, digamos, del mar de China, digamos, todos los conflictos que hay ahí, de alguna medida está favoreciendo a los sectores más conservadores al interior
de Irán. Y en esa perspectiva es fácil, si hay algún tipo de cosa bélica, que se inicie un poco y se convierta en una profecía autocumplida este famoso choque de civilizaciones que hablaba Huntington, digamos. Es decir, la posibilidad, digamos, es uno de esos autores de una guerra santa, digamos, de alguna forma. Más aún, teniendo presente que hoy día, de alguna forma, Trump ha militarizado o ha puesto a los sectores más duros, a los halcones, como... No hay nada más halcón que Pompeo. No, y John Bolton también, digamos, y Mattis, que es un poquito más suave, pero tampoco muy suave. Pero sabemos que su equipo muchas veces tiene corta duración. O sea, que el asesor más cercano puede ser el que próximamente se vaya o lo vayan, digamos. Sí, pero lo que ha hecho es consolidar un equipo de halcones alrededor hoy día de la En este tema internacional está Entonces, bien, de alguna forma, es más bien actuar sobre la base de la fuerza. Sí. Y hoy día la base de la fuerza es un elemento bastante relativo en un mundo donde hay la posibilidad que incluso actores asimétricos tengan una capacidad de respuesta bastante grande. Claro, te interrumpo un segundito. Fernando. Sí, volviendo al tema del belicismo que mencionabas bien y conectándolo con su campaña, el objetivo de su campaña era crear empleos manufactureros. ¿Cuál es la industria en la cual Estados Unidos sigue siendo el principal productor mundial de manufacturas? La industria de las armas. Esta generación de tensiones a nivel mundial también ha tenido una repercusión potente, y si uno mira las acciones de empresas que producen armamento en las bolsas norteamericanas, han tenido un crecimiento por sobre el promedio. O sea, las bolsas norteamericanas han crecido mucho. La guerra es un increíble negocio, hay que decirlo. Entonces, y la historia lo indica. Conectando esto con la campaña, puede ser una estrategia bastante astuta en este sentido, riesgosa, pero astuta para crear empleos manufactureros en un sector que a Estados Unidos todavía le genera una enorme cantidad de... Pero ahí hay un gran riesgo, porque es efectivamente, lo decimos, la guerra puede generar mucho empleo. Los grandes conflictos bélicos finalmente terminaban con un empuje económico importante y con muchos trabajos. El problema es que los líderes que crearon o generaron guerras para eso son líderes que son detestados finalmente en la historia. Bueno, yo creo que volvemos al punto original, ¿no es cierto? Quizás la desvinculación al interior del Atlántico, del mundo de los europeos, al mundo de los Estados Unidos, que sería uno de los principales actores de la unidad de lo que conocemos con Atlántico, mundo occidental, estaría diluyéndose. Y eso habría que acostumbrarse a vivir en un mundo post-occidental, post-OTAN, y eso no estamos preparados para eso, pero eso puede venir. A todo esto, los organismos internacionales, la ONU, por ejemplo, que siempre se ha criticado que quedan muy debilitados con este tipo de conflictos, con este tipo de acuerdos o desacuerdos. Mladen, ¿cómo quedan ahora? Bueno, una cosa antes del tema yo creo que en el fondo el tema de la cosa que las guerras generan de alguna forma, hoy día es un mundo muy distinto, porque hoy día tenemos cadenas de valor que traspasan con la globalización un elemento unitario que podría ser el Estado-Nación. Antiguamente se fortalecían dentro de un Estado-Nación particular, como el caso de Estados Unidos, que implicaban, pero hoy día lo que son las industrias son industrias globales, por lo tanto no favorece eso. Volviendo a las cosas, yo creo que hay una crisis de los organismos multilaterales y fundamentalmente el principal, que es Naciones Unidas, que es incapaz en el fondo de colocar una gobernanza global a partir de una estructura, digamos, que es propia de la Guerra Fría, pero hoy día la Guerra Fría no existe, digamos. Hay otro tipo de situación, hay otro tipo de relaciones de poder, otra geopolítica internacional. Es decir, la capacidad de veto que tiene Estados Unidos o Rusia o China, digamos, o los países del Consejo de Seguridad, hoy día no responde al mundo actual. Por lo tanto, yo creo que es un elemento que va quedando. Incluso más, el acuerdo del 2015, digamos, que en el fondo empezó a tener vigencia el 2016, en el caso de Irán, fue certificado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y por lo tanto... Ese era el argumento iraní, que no habían tomado en cuenta esta decisión. Y eso es lo interesante, y por eso mi pregunta, porque finalmente Estados Unidos no tiene que recurrir nuevamente al Consejo de Seguridad de la ONU para ver si efectivamente se retira o no el acuerdo, el que fue ratificado por ese organismo. ¿Dónde está presente Estados Unidos? Yo creo que más delicado que el Consejo de Seguridad, que lo es el tema de primero, la desorganización de los propios europeos. Los europeos en esto yo creo que están atravesando una crisis por su Unión Europea muy grave, y yo creo que ahí ha costado. O sea, la señora Merkel, que era un poco la que ordenaba el juego de los distintos países europeos, ya no está con el poder que tuvo antes, y por lo tanto hay una Europa muy... sálvese quien pueda, y ahí están los ingleses haciendo sus negocios, están los franceses los suyos, los alemanes los suyos. Entonces, esa Unión Europea, que era vital para la estabilidad del sistema internacional, también está pasando una crisis de confianza
complicadísima, con los euroscépticos, con la gente que está buscando Quiere decir cuando se otros concrete el caminos. Brexit, por ejemplo. Así es. Un punto importante. Bien, mucho que hablar, por supuesto, un tema que nos mantiene muy atentos. Mladen, Walter, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Da para muchísimo, da para mucho tema y vamos a estar atentos. Y vuelvo un poco al punto, y pueden seguir participando en nuestro fanpage de 24horas.cl. Corea del Norte, clave en todo este entramado con Irán. Muchísimas gracias. China. Y China, no, ¿para Sí, qué decir sí. China? Muchísimas gracias nuevamente. Gracias por la invitación. Que estén muy bien, buenas noches. Nosotros hacemos un alto brevemente, pero ya regresamos con más Vía Pública, no se vayan. Seguimos con más noticias aquí en Vía Pública. Un fuerte revés sufrió este miércoles el gobierno. La Contraloría General de la República dictaminó finalmente que el protocolo de objeción de conciencia en la ley de aborto en 3 causales, que fue modificado, recordemos, por el ministro de Salud, por el Ministerio de Salud en este caso, no se ajustó a derecho y ordenó dejarlo sin efecto. En él se permitía a las clínicas privadas negarse a practicar abortos sin dejar de recibir recursos públicos en caso de que tuvieran un convenio con el Estado. Menos de 2 meses alcanzó a estar en vigencia la modificación al protocolo de objeción de conciencia impulsada por el ministro de Salud, Emilio Santelices. La medida que le valió la interpelación en el Congreso hoy fue rechazada por la Contraloría. Y ahora ustedes van a poder tener claro que efectivamente este era un protocolo ilegal que pasaba a llevar la ley, lo dice con todas sus letras el Contralor. El dictamen de la Contraloría señala que el protocolo no se ajusta a derecho y ordena al gobierno a dejarlo sin efecto, pues los hospitales públicos no pueden invocar la objeción de conciencia porque deben garantizar el acceso a la salud. Por lo mismo, las clínicas privadas, como la Universidad Católica, al tener convenios con el Estado y recibir recursos fiscales, no pueden negarse a practicar abortos, pues están reemplazando voluntariamente a un servicio público. Como gobierno, no compartimos la decisión, pero comprometidos con el Estado de Derecho y con el rol que corresponde a las instituciones del país, acatamos el dictamen. Anunciamos que a la brevedad prepararemos un reglamento que regule la objeción de conciencia y que acoja los cuestionamientos que ha hecho la Contraloría General de la República a este protocolo. Sin responder preguntas, la vocero de gobierno reaccionó ante este rechazo, tras el cual sectores de la oposición piden la renuncia del ministro Santelices. Nosotros esperamos que el gobierno al final del día tenga algo de sentido común y le pida la renuncia al ministro, o quizá el camino más corto, que el propio ministro dé un paso al costado y renuncie. Yo quiero decirles que el ministro acá ha actuado con la mayor diligencia para tratar de asegurar, primero, la prestación y segundo, para los efectos de reglamentar la objeción de conciencia y el liderazgo institucional. Vamos a pedir una reposición a la Contraloría. Yo creo que vamos a entregar nuevos antecedentes, vamos a insistir en el punto. Y esperamos que el gobierno de aquí en adelante cambie su actitud, que si quiere modificar leyes, inicie el debate en el Congreso Nacional de cara a la ciudadanía. Pronunciamiento de la Contraloría por la modificación al protocolo que elaboró el gobierno de Michelle Bachelet y que fue valorado por la expresidenta a través de Twitter. Dictamen que zanja por ahora la implementación de la polémica ley de interrupción del embarazo en 3 causales. Las denuncias por acoso sexual en el trabajo aumentaron un 33% en los primeros 4 meses de este año. Una cifra que alarma, pero que también revela que hay menos miedo entre las víctimas para dar a conocer este tipo de abusos. Sigue estando igual de presente. Y hay hartos casos y ya hay que hablar, ya no podemos callar. La simetría de poder es impresionante. Es silencioso e imperceptible para muchos, pero concreto e invasivo. El acoso sexual en el trabajo es una realidad. Solo entre enero y abril de este año las denuncias crecieron un 33%. Ya se está acabando el miedo de que por hablar me puede pasar algo, sino que ahora entre nosotras estamos formando una red de apoyo importante. Y yo creo que eso es lo que nos ha sacado a hartas adelante. Harvey Weinstein, uno de los productores más poderosos, acusado de abuso sexual por decenas de mujeres. 7 mujeres denunciaron al destacado director de teleseries de Canal 13, Herval Abreu. Casos que remecieron el ambiente y que a juicio de las autoridades influyen en el aumento de las denuncias. Hoy día los trabajadores perdieron el temor a denunciar. Perdieron el temor de que hay personas que son intocables, de que sus jefes no pueden ser víctimas de investigaciones y por lo tanto cualquier trabajador o trabajadora de nuestro país
que sienta que está siendo objeto de alguna conducta de acoso sexual, que se acerque y que denuncie a quien corresponda. Porque realizar por cualquier medio y de forma indebida una petición de carácter sexual no consentida es acoso, y no solo entre jefes y subordinadas, sino también entre pares. La denuncia se debe hacer en la Dirección del Trabajo y existe un plazo de 30 días para investigar. Si se comprueba, las afectadas tienen garantías. El trabajador afectado tiene derecho a poner término a su contrato de trabajo, a solicitar que se le paguen las indemnizaciones que correspondan y que estas indemnizaciones tengan un recargo de un 80%. La empresa además tiene la obligación de sancionar el hecho y aunque se está denunciando más, muchas aún tienen temor. Hay hartas mujeres en que tienen miedo de denunciar o de decir lo que les está pasando por quedarse sin pega, porque las van a tratar, las van a mirar feo. Todavía ocurre y harto, mucho menos que antes, pero todavía ocurre. Una visión que comparten los abogados, la legislación debe modernizarse e incluir mayor protección a las denunciantes. Que presentar una denuncia en casos tan sensibles como estos significa una suerte de crónica de un despido anunciado, hace en definitiva alertarse por la necesidad de tener una tutela efectiva para esas trabajadoras que en lo posible no suponga la pérdida del trabajo. Una tarea pendiente para resguardar de mejor forma a quienes son víctimas de este tipo de situaciones. En materia internacional, 3 estadounidenses que estaban presos en Corea del Norte fueron liberados por el régimen de Kim Jong-un. Fue un nuevo gesto de acercamiento antes del esperado cara a cara entre el líder norcoreano y el presidente Donald Trump. Las caras de estos 3 hombres hoy acapararon portadas, no solo porque son los 3 estadounidenses liberados por el hermético régimen de Kim Jong-un, que los tenía encarcelados como prisioneros de guerra, sino porque se convierten en la cara visible de uno de los últimos y grandes logros de la política exterior de Donald Trump. En este momento están regresando los 3 hombres a quienes llamaban rehenes, pero nosotros los llamamos gente buena, realmente buena. Parece que están con buena salud. Al igual que el empresario Kim Dong-chul, los profesores universitarios Tony Kim y Kim Hak-son fueron detenidos en Pyongyang acusados de espionaje y actos hostiles contra el régimen norcoreano. Los detuvieron en años diferentes, pero cumplían la misma sentencia: 10 años de trabajo forzado sin pruebas evidentes de sus delitos. Aunque 2 de ellos son nacidos en Corea del Sur y el tercero en China, los 3 están nacionalizados en Estados Unidos. Por eso la Casa Blanca insistió en su liberación hasta que las recientes negociaciones con Norcorea les permitieron alcanzar su objetivo. Aterrizarán a las 2 de la mañana en la base Andrews de la Fuerza Aérea y yo estaré ahí para recibirlos. La liberación se logró tras 2 viajes inesperados del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo a Corea del Norte para reunirse personalmente con Kim Jong-un. Los 3 hombres ya están en el avión de regreso junto a Pompeo y deberían llegar a Estados Unidos a las 3 de la mañana de este jueves, hora chilena. Aprecio que Kim Jong-un haga esto y les haya permitido irse. Representa algo muy importante para esta nación. Se trata de un nuevo gesto de parte de Kim Jong-un a puertas de su inédito encuentro con Donald Trump. Una cita que ya tiene hora, fecha y lugar y que según el mandatario estadounidense serán revelados dentro de 3 días. La principal opción que se baraja es Singapur, la zona desmilitarizada que divide a las Coreas y que había sido mencionada por Trump ya fue descartada como sede. Y vamos al fútbol. Reinaldo Rueda apagó el incendio con benzina. En entrevista con El Mercurio, el entrenador de la selección chilena de fútbol criticó fuertemente a Claudio Bravo. Entre otras cosas, señaló que el capitán se equivocó al marginarse de la roja e incluso a la hora de escoger entre él y Arturo Vidal, optó por el volante. ¿Se habrá acabado definitivamente la era de Bravo en la selección? Siguen las réplicas del terremoto más grande que afectó al Camarín de la Roja en el último tiempo. Claudio fue muy claro, ¿no? Tomó la decisión de marginarse, ¿no? La decisión de Bravo fue definitiva, no sumarse al ciclo de Rueda hasta que no se incorporara al cuerpo técnico de la selección, al preparador de arqueros Julio Rodríguez. A mí me tratan del presidente de que estoy imponiendo algo, de que casi que soy anárquico en este tema. El portero incluso se ofreció a pagarle el sueldo, sin embargo la petición fue rechazada por el presidente de la ANFP y este martes en entrevista con el diario El Mercurio, Rueda profundizó aún más el conflicto. ¿Se equivocó Bravo? Yo creo que sí, indudablemente que se equivocó. Yo creo que no puede
colocar un interés personal por encima de su vocación, de su responsabilidad como líder. El entrenador reconoció que en un momento tuvo la intención de reunirse con Rodríguez para cumplir con la solicitud de Bravo, pero no lo hizo tras recibir esta respuesta por parte de Salah. No reúne el perfil para estar dentro del cuerpo técnico de la selección. ¿Por qué? No sé, no conozco, porque yo llegué recién hace 4 meses. ¿Esa respuesta se le dio Salah o al directorio? Sí, o correcto. En el directorio de la ANFP optaron por no referirse al tema. A raíz de las declaraciones del técnico Rueda en el Mercurio. Pero si eso no. Ya te indiqué. Si no voy a contestar sobre eso. Sin embargo, Rueda tenía un último dardo, uno que aparentemente selló la suerte de Bravo en la selección chilena. ¿Vidal o Bravo? Vidal. Creo que Arturo tiene como un plus especial en la parte de carismática. Una postura que de inmediato abrió el debate entre los expertos. Yo creo que tendría que haber sido un poquito más cauto y haber tratado el tema en forma mucho más al interior del plantel. ¿Por qué no hubiese tomado preferencia? Bravo, lo dije al principio. Yo creo que él lo que ha planteado es el altísimo nivel en el que está hoy día Arturo Vidal, por sobre Claudio Bravo, que es suplente en su equipo. Ojalá Claudio pudiera agarrar titularidad nuevamente en su equipo, pero la calidad que tiene Arturo es innegable. Yo siempre he dicho que para mí es el mejor mediocampista del mundo. Una declaración que también provocó la reacción de los hinchas. Vidal. ¿Por qué? Porque juega más. Bravo. ¿Por qué? Porque es más estratégico, digo yo. Vidal. Porque Vidal ha hecho mejor, pues ultimado el Bravo, tiro para la cola, como se dice. Bravo, de todas maneras. ¿Por qué? Porque un buen arquero. Y me gusta más que el otro. No, Vidal también. ¿Por qué? Porque juega mejor que Bravo. La fractura en el camarín de La Roja parece estar lejos de repararse en medio del lío. Claudio Bravo fue titular después de 8 meses en la Premier League, en el triunfo 3-1 del Manchester City ante el Brighton. Eso sí, tuvo directa responsabilidad en el gol que le marcaron a su equipo. ¿Usted tiene la intención de reunirse con Bravo y conversar de nuevo con él? No, yo creo que Claudio debe tomarse su tiempo para reflexionar, para reconsiderar su situación, si la reconsidera. Mi postura siempre es clara, mi postura siempre ha sido estar en la selección, yo nunca he renunciado, yo estoy disponible, pero ya no es labor mía el que me nominen, ya es labor del técnico, él sabe a quién convocar. A pesar de las declaraciones del entrenador, el arquero sigue sosteniendo que no ha renunciado a la selección. Eso sí, Rueda ya marcó su preferencia, una que parece cerrarle definitivamente la puerta del equipo al histórico capitán. Vamos a ver qué pasa con eso, está complicado. Bueno, antes de la pausa recordamos la pregunta de nuestro fanpage de Facebook, también por supuesto la conversación que tuvimos con nuestro panel en vía pública, el tema internacional de la semana. Recordamos, la decisión de Trump de retirarse del pacto nuclear con Irán podría afectar un posible acuerdo con Corea del Norte. Siga participando a través del fanpage de 24horas.cl. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más Vía Pública. Bien, vamos terminando Vía Pública, pero antes, como siempre, revisamos sus respuestas. El resultado de la encuesta en nuestro fanpage de 24horas.cl con el tema que pusimos en la mesa del programa. La decisión de Trump de retirarse del pacto nuclear con Irán podría afectar un posible acuerdo, histórico acuerdo con Corea del Norte. Un 60% opina que sí, que efectivamente podría tener esquirlas en este momento histórico y un posible acuerdo, y un 40% no. Bastante divididas las respuestas en la encuesta. Muchísimas gracias por participar, por supuesto, en lo que es la encuesta de Vía Pública en el fanpage de 24horas.cl. Vamos de inmediato con nuestro portal de noticias. ¿Cuáles son las informaciones que destacan? Ojo con esta nota, bien impresionante. Detectan sofisticados sistemas para ocultar patentes y evitar así los pagos del TAC. Es una nota bien interesante que tuvimos en nuestra edición central, donde la viveza del chileno, pero desgraciadamente se utiliza de una muy mala forma, se va escondiendo a través de dispositivos la patente cuando van pasando por los TACs de las autopistas concesionadas. Ojo, ahí está la nota, por supuesto, en 24horas.cl. Vamos a revisar el tiempo. Harto frío se ha sentido, evidentemente, en una jornada donde se esperaban lluvias, pero hasta el minuto no pasó nada. Nublado a esta hora en la capital, 11 grados la máxima solamente, y revisamos cómo va a estar para los próximos días. Cambia
radicalmente. Despejado el día de mañana, día jueves, 22 grados la máxima, y para el viernes parcialmente despejado con una temperatura que va a llegar máximo a los 25 grados. De fondo escuchamos un clásico, algo inconfundible. Escuchamos a YouTube, un día como hoy, pero de 1960 nació en Dublín Paul Hewson, más conocido como Bono, el carismático líder de la banda irlandesa que por más de 4 décadas ha estado presente en el mundo de la música. Bono formó la banda con solo 16 años, fíjese, respondiendo, y hasta se me cayó el lápiz de la emoción, un anuncio de un cartel que buscaba personas que quisieran formar un grupo. Así de simple, Bono en la música, una carrera que lo ha llevado además por el activismo, la poesía y un sinfín de cosas más con Beautiful Day. Y los 57 años de Bono con que cerramos Vía Pública de hoy. También 13 discos con YouTube y nominado 2 veces al Premio Nobel de la Paz. Con Bono, con Beautiful Day, despedimos este Vía Pública. Muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto le invitamos a que siga en la sintonía de Canal 24. Nos vemos, que estén muy bien. Muy buenas noches.